Nadie nace odiando a otro por el color de su piel, su religión o su origen. El odio se puede aprender, y si se puede aprender, también se puede enseñar a amar. Estas son palabras de Nelson Mandela, una figura reconocida en todo el mundo por su trabajo por la paz, la convivencia, la solidaridad y sobre todo contra el odio, contra el racismo y la xenofobia. Hoy, día 30 de junio, sed bienvenidas, bienvenidos todos para este nuevo capítulo de nuestro podcast No Comparto Odio, en el que vamos a coincidir con el Día Mundial de las Redes Sociales, y para este día hemos preparado un podcast distinto en el que os vamos a hacer una especie de tutorial de cómo aprender a detectar los bulos, las noticias falsas y los discursos de odio en nuestras redes sociales, para que no compartamos odio, sino que compartamos solidaridad, buenas noticias, alegría y todo lo positivo que tengamos para compartir, ¿vale? Antes de empezar, pues ya sabéis que si estáis viendo este podcast desde nuestra versión en vídeo en YouTube, darle a la campanita, suscribiros para estar pendientes de otras publicaciones próximamente, y si estáis en Spotify, pues también seguidnos a través de esa plataforma. En nuestras redes sociales tenemos este cartel, si lo estáis viendo en YouTube, que este y otros dos parecidos que van a salir a lo largo del día, que os invitamos también a compartir y en vuestras redes sociales, para que os convirtáis en un altavoz de algo positivo y no algo negativo, que es justamente contra lo que luchamos desde este podcast. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer una pequeña presentación, y en esa presentación vamos a hablar sobre qué compartimos en nuestras redes sociales. Y partimos de esa pregunta: ¿qué compartes? ¿Qué compartes tú en tus redes sociales? Pues la respuesta suele ser bastante simple: lo que me apetece. Y es verdad, pues todos compartimos lo que nos apetece compartir. Entonces compartimos fotos, compartimos vídeos, juegos, memes, challenges, frases, opiniones, comentarios, noticias. ¿Noticias? Sí, compartimos muchas noticias. Pero ahí es donde tenemos que tener un pequeño cuidado. A nadie se le escapa que hoy en día las redes sociales son consideradas medios de comunicación masiva. Llegan a todo el mundo en segundos. Los medios de comunicación convencionales tienen presencia en las redes sociales, al igual que las agencias de publicidad y las grandes empresas y organizaciones. Esto es por algo, por el alcance que tienen estas redes sociales. Cuando vemos un contenido en redes sociales que nos gusta, ¿qué hacemos normalmente? Le damos al like, ¿no? Lo comentamos y muchas de las veces lo compartimos. Pero ¿cómo sabemos que el contenido que estamos compartiendo es realmente fiable? Esa es la pregunta que nos lleva a este podcast. Habremos escuchado hablar seguramente sobre las famosas fake news. Las famosas fake news son noticias falsas o bulos que se propagan en Internet con el objetivo de desinformar, engañar y manipular a las personas usuarias de la red. También se utilizan para desprestigiar a determinados colectivos de personas. Por otro lado, las redes sociales principales que son utilizadas para esto, cómo se difunden estos bulos, estas fake news, pues normalmente a través de las principales redes sociales con mayor número de usuarios: Twitter, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, etc. Y muchos medios digitales, que le vamos a llamar pseudomedios, porque no son medios profesionales o reales, pero que tienen un espacio en la web donde publican pseudonoticias, ¿no? Pero también hay un hábito que la mayoría de gente no tenemos, de personas no tenemos, y que es aprovechado por los creadores de bulos para precisamente difundir las noticias falsas. Y es que no solemos verificar las fuentes. ¿vale? Entonces, como no lo hacemos y directamente compartimos, eso hace que un bulo, que una noticia falsa tenga una capacidad de difusión inmensa y muy rápida.
Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales de difundir una noticia falsa o un discurso de odio? Para empezar, la primera consecuencia es la desinformación, porque se genera en toda la población. La ausencia de información veraz y contrastada provoca que muchas personas se dejen guiar más por la manipulación, por las medias verdades y las emociones e ideologías que por los hechos. Otra consecuencia también es el fomento de los discursos que promueven el odio, el racismo, la intolerancia. En una sociedad que está especialmente sensible con problemas laborales, problemas de seguridad o en esta última época por el COVID, las fake news, las noticias falsas, se difunden mejor entre personas que tienen miedo o entre personas que conviven con la cultura del odio, el racismo, que se promueven incluso desde personajes públicos con o sin intención. ¿Cómo detectamos un bulo o una noticia falsa o una fake news? Vamos a ir por pasos. Lo primero es buscar la fuente, contrastar la información con medios fiables, ¿vale? Por ejemplo, hay que poner atención a la redacción, porque una buena noticia siempre va a estar bien redactada y tendrá fuentes, y si no las encontramos, siempre podemos contrastar esta noticia con los buscadores en otros sitios, en otros portales web. Luego, otro punto es revisar la dirección web, la URL. Si comprobamos la dirección URL, esa que empieza por HTTP, ¿vale? Si tiene una S al final, HTTPS, significa que estamos ante una página web segura, ¿vale? Por lo tanto, es más difícil que ahí se cuele una noticia falsa o un bulo. Luego, poner atención más allá del titular. Es decir, los titulares sensacionalistas y muy llamativos suelen ser una característica de los bulos, ¿vale? Apelan a nuestras emociones para generar interés y que nosotros lo compartamos. Hay que leer bien el contenido y podremos desmontar un bulo. El cuarto consejo es comprobar el formato. El cuerpo de la noticia suele estar mal redactado, con faltas de ortografía, fotografías o imágenes de mala calidad, ¿vale? Si hacemos una búsqueda inversa, que luego hablaremos de eso, con herramientas como Google Imágenes o TinyEye, estas herramientas nos pueden ayudar a conocer el origen de las imágenes en Internet. Otro consejo, pues utilizar el sentido común, si es que es lo más fácil, ¿vale? Intentar ser neutral y no dejarnos llevar por la temática, ¿vale? Ni por el contexto. Es muy fácil dejarse llevar por las emociones a la hora de interpretar una noticia. Pues apliquemos nuestro sentido común. El sexto consejo, buscar datos en fuentes oficiales. Cuando se trata de población inmigrante, por ejemplo, o solicitante de protección internacional, la mayoría de los bulos utilizan argumentos que fácilmente se pueden verificar simplemente acudiendo a fuentes oficiales, como las de la propia administración. Ministerios, consejerías, ayuntamientos, datos de organismos oficiales como el INE, Hacienda, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo o también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como Policía Nacional, Guardia Civil o los cuerpos de policía municipal. También podemos acudir, este es el séptimo consejo, a medios especializados contra los bulos como Maldita.es o Neutral, ¿vale? Que son medios especializados en luchar contra bulos y noticias falsas. Y también podemos acudir a las ONGs especializadas en el sector, como puede ser nosotros mismos, Fundación ACOBE, SEAR, ACSEM, Cruz Roja y muchas más. Además, Internet nos provee de algunas herramientas que podemos utilizar para contrastar noticias y verificar imágenes o textos, bulos que pueden estar circulando. Google Imágenes, por ejemplo, o TinyEye o ImageHopes, que son buscadores para comparar una imagen con unos contenidos similares que nos puedan indicar el origen o la fecha en la que se utilizó esa imagen por primera vez en Internet, ¿vale? Eso es lo que se llama búsqueda inversa. Entonces nos dan un poco una idea del origen y así podemos contrastar si esa imagen está bien utilizada en ese artículo o en ese post o no.
Luego, pues los hemos mencionado antes, maldita.es, por ejemplo, es una página web que tiene además varios perfiles en redes sociales y que además de forma regular reporta noticias falsas de distintos tipos. Además lo clasifica por categorías, tiene una categoría específica para inmigración que se llama Maldita Migración, y que ahí pues nos desmontan con muchos datos y mucha información verificada los bulos que suelen aparecer. Luego está Neutral, que también es otro medio digital que ofrece herramientas relacionadas con la actualidad, transparencia política, tienen un servicio de verificación de noticias falsas a través de WhatsApp, eso también lo tiene maldita.es, y una sección sobre educación en la que fomentan el espíritu crítico en centros educativos y de formación. Por último, está la Oficina de Seguridad del Internauta, que es una fuente segura e imprescindible en Internet. Publica avisos y desmentidos de bulos de forma constante, además de informar sobre amenazas y consejos de ciberseguridad. Igualmente lo hacen los perfiles en redes sociales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. ¿Cómo identificamos un discurso de odio? Para poder identificar si un discurso o si un texto, un comentario, un contenido está promoviendo el odio hacia un colectivo, vamos a tener en cuenta estos puntos. Primero, nos hacemos una pregunta. ¿Se dirige a un grupo minoritario? Minorías como la comunidad gitana, personas negras, de religión judía, musulmanes, el colectivo LGTBI. ¿Sí? Bueno, pues si es aquí, probablemente si se dirige a un colectivo minoritario, hay que leerlo bien, porque probablemente esté promoviendo la discriminación o el odio a ese sector. Luego, se identifica con un grupo tradicionalmente discriminado, es decir, estas minorías, como hemos dicho, personas inmigrantes o solicitantes de protección internacional, mujeres, pobres, personas con discapacidad, ¿sí? Es un grupo que carece de privilegios en la sociedad y por tanto presenta especial vulnerabilidad, como personas sin recursos, migrantes, solicitantes de protección internacional, menores, ¿vale?, de grupos minoritarios. Si se trata de una acción comunicativa, puede ser un mensaje, puede ser un vídeo, un texto, una imagen, un símbolo, etcétera, que se dirige a un colectivo específico como los que hemos mencionado o especialmente protegido, y su objetivo es promover el rechazo o la discriminación de ese colectivo, entonces estamos frente a un discurso de odio, o mensaje que promueve el odio. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí, en esta imagen, podéis ver, si nos estáis siguiendo en YouTube, la pirámide del odio. Y es que la pirámide del odio empieza con algo que llevamos todas las personas dentro, que son nuestros propios estereotipos. Si veis en la base, ¿vale? En la base, lo veis, nuestros propios estereotipos, nuestros propios prejuicios son la base, que no es siempre visible, sobre la que se sostiene esta pirámide del odio. Esa base de estereotipos y prejuicios da lugar a los procesos de otredad, de deshumanización. Comentarios insensibles, bueno, pero es que claro, que es que como es moro, ¿no? O que como es gitano, claro, es así, como que pues los apartamos ya nosotros mismos por nuestros propios prejuicios, ¿no? Porque recibimos, además tenemos información negativa sobre un grupo, nos hacemos un prejuicio, eso es propiamente, y rechazamos la información positiva, ¿no? Porque pues, ponemos motes, como el que acabo de decir, pues los moros, para referirse a población musulmana, que no son todos, pero bueno, ese tipo de cosas que no siempre son visibles, ¿sí?, son, digamos, la base de esta pirámide del odio. ¿Qué pasa? En la parte visible están ya los discursos de odio, que se promueven precisamente con mensajes, con bulos, en redes sociales, con noticias falsas. Bueno, pues aprovechando esos prejuicios y esos estereotipos, ¿vale?, se generan rumores a través de las redes sociales, algunos partidos políticos, algunas personas reconocidas o medios de comunicación que promueven con o sin intención esos discursos de odio.
Esos discursos de odio lo que generan más adelante en la pirámide, más arriba, es discriminación directa, ¿vale? Discriminación directa, por ejemplo, en cuanto a acceso a empleo, acceso a vivienda, acceso a sanidad o acceso a educación. La discriminación va a dar origen inevitablemente a la violencia. Violencia contra las propiedades y contra los símbolos, vandalismo y profanación. Es decir, un símbolo o algo que representa a determinado sector o representa determinada cultura, pues puede haber violencia contra ese símbolo y eso pues es el paso previo a que esa violencia que se hace contra algo, contra un objeto, contra un símbolo, pase a ser físico y pase a ser violencia o agresión contra las personas directamente. Puede ser una agresión, puede ser violencia sexual, asesinato, que hemos visto lamentablemente en las últimas semanas, o incluso terrorismo. Y ya digamos que la cúspide de esta pirámide sería el genocidio, que lamentablemente se da en muchos países en el mundo a día de hoy. Digamos que esta es la pirámide sobre la que se construye el odio, y la base que es invisible, está en nosotras y nosotros mismos, y esa base se puede cambiar, y es lo que hacía referencia a Nelson Mandela. Entonces, nadie nace odiando. Si tú cambias tus prejuicios, tus estereotipos, esta pirámide se desarticula y se cae. Ahora que ya sabes cómo combatir un bulo, cómo combatir una noticia falsa, cómo desmontarlo, cómo asegurarte de que eso es un bulo, que es una noticia falsa o que es una noticia que está promoviendo odio, ¿qué puedes hacer ahora que ya lo sabes? Pues compartir contenido de calidad, lo primero. Compartir tus experiencias y tus sentimientos, compartir solidaridad, buenas noticias, en definitiva compartir lo mejor que tienes. No compartas odio, comparte lo bueno, comparte lo mejor que tengas para dar. Hasta aquí este video tutorial, o este tutorial que hemos querido hacer aprovechando el Día Mundial de las Redes Sociales. Las redes sociales tienen un potencial increíble para muchas cosas positivas. No las utilicemos para algo negativo. Está solamente en nuestras manos. En nuestras manos también está ser un altavoz de noticias positivas, de noticias que difundan solidaridad, que difundan paz, que difundan tolerancia, no lo contrario. Así que ahora que ya lo sabemos, os invitamos desde Fundación ECOBE a que compartáis este podcast en vuestras redes sociales y simplemente que no compartamos odio. Si compartís este contenido o cualquiera de los que tenemos, ya sabéis, utilizar el hashtag que tenemos aquí, hashtag no comparto odio. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo de nuestro podcast No comparto odio. Desde Fundación ECOBE, un saludo y muchas gracias por seguirnos. Hasta otra.